Bueno, pues en esta siguiente tarea vamos a empezar a ver las funciones a trozo. Las funciones a trozo os lo he definido ahí en el archivo que os he colgado en la Moodle y lo podéis ver aquí en el vídeo. Dice, hay funciones definidas con una expresión algebraica distinta en cada uno de los intervalos que determinan el dominio de la función. Se llaman funciones definidas a trozo y aquí tenéis un ejemplo de ello, ¿vale? Las funciones a trozo que vamos a ver son muy sencillas. Yo solo voy a ver funciones polinómicas, es decir, las lineales y las cuadráticas. No sé si pondré alguna más de las que veremos a continuación, pero creo que no, que nos vamos a quedar con esa. Y la función valor absoluto, que es la siguiente que vamos a ver y que entra dentro de este punto. Si veis, aparece función a trozo, valor absoluto, ¿vale? Porque es un tipo muy concreto de una función a trozo. Bueno, pues en nuestro caso, ¿qué pasa si nos encontramos con esto? Bueno, pues no os asustéis, lo único que os está diciendo es que en lugar de ser una función en todo el trozo del dominio, vamos a partir el dominio, en este caso, en 3 trozos. Vosotros vais a ver de 2 y de 3 trozos, pero yo he puesto la que puede ser más compleja, para que vosotros veáis el ejemplo así. Dividirlo en 3 trozos. En este caso yo estoy diciendo que si los números, es decir, si la x, si cualquier valor está entre menos infinito y menos 2, es decir, todos los números que están por debajo del menos 2, a la izquierda del menos 2, van a tener en cuenta esta gráfica, esta función. Si están entre menos 2 y 2, pues van a tener esta. Y si son más grandes que 2, pues van a tener esta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo preguntase cuál es la imagen de una función en menos 3, tendríais que ver, por ejemplo, menos 3, ¿en qué trozo está? En este de aquí, ¿no? Es más pequeño que menos 2. Pues entonces la función en menos 3 va a valer este trocito de aquí. Es decir, sería menos 3, que es 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Así que la función en menos 3 valdría 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cogemos el 0? Porque el 0 ya no está aquí, está aquí. ¿Cuánto vale la imagen en 0? Pues me vendría aquí y sustituiría la x por 0. 0 al cuadrado es 0, así que mi función en 0 sería 0 y no menos 1, que sería lo que valdría si yo sustituyera aquí. Como en ese trozo vale esto, pues yo sustituiría aquí. ¿Cuánto vale la función, por ejemplo, en 8, que es más grande que 2? Pues mi función en 8 me dice que vale 1. En este caso será una función constante. Yo os he puesto aquí los 3 tipos que podéis encontrar. Una recta que no es horizontal, una recta que sí es horizontal, que es constante, y una parábola, ¿vale? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, pintar esta función de aquí, es decir, si quisiera representarla gráficamente, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que dibujar las 3 por separado y a continuación cortar o borrar, digamos, el trozo que no me sirve para esa función. Yo voy a verlo aquí en los ejemplos con el GeoGebra, ¿vale? Y luego os voy a enseñar la mía que yo he dibujado para que veáis vosotros cómo lo tenéis que hacer. Bueno, pues por ejemplo, en este caso la primera función que tendríamos que dibujar es menos x menos 1, que es una recta. Como está dada en una expresión explícita, podéis dibujarla utilizando la pendiente y un punto por el que pasa, o cogéis 2 puntos por los que pasa esa recta y la pintáis, ¿vale? Yo ya la tengo dibujada aquí, perdón. ¿Veis? Esta sería mi recta. ¿Qué pasa? Que esta recta yo me quedaría con ella, hemos dicho, si los números, si la x, porque si os acordáis el dominio siempre lo veía en la x, si la x vale algo más pequeño que menos 2. Es decir, yo me tendría que quedar con esta función en este trozo, de aquí para allá. Y de aquí para allá, ahora vemos lo que pasa a mi función, pero de aquí a la izquierda me quedo con esta gráfica. ¿Qué pasa a partir de la derecha? Pues el otro trozo aparecía entre menos 2 y 2, si os acordáis, y era x cuadrado. Bueno, pues x cuadrado es una parábola. Para pintarla, pues los pasos que hemos seguido nosotros. Calcular el vértice, si es cóncava o convexa, cuáles son los puntos de corte con el eje x y con el eje y, ¿vale? Y si queremos calcular algún otro punto, pues lo calculamos. Siguiendo esos pasos que ya hemos visto con la parábola, que es x cuadrado, pues yo tendría esa parábola de ahí. Pero de esa parábola yo me quedaría solamente de aquí a aquí, porque si os fijáis es desde menos 2 hasta 2, ¿vale? Y
Si vosotros habéis pintado más allá, pues lo que tendréis que hacer sería borrar este trozo y borrar este trozo, porque de esta función solo me voy a quedar hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale? La siguiente función que aparece es i igual a 1. Si os acordáis, i igual a 1 es una recta horizontal que pasa por 1. Y esa sería la que tendría que valer a partir del 2. Yo la he dibujado aquí, ¿vale? Esa es mi recta, que es infinita, pero yo me quedaría con ese trozo de recta desde el 2. Entonces, si me quedo con esta recta desde el menos infinito hasta el menos 2, que está aquí, ¿vale? Luego, con mi parábola, desde el menos 2 hasta el 2 y con la recta horizontal igual a 1 desde el 2, la función que me queda es esta de aquí, ¿vale? Si os fijáis, era mi ecuación igual a menos x menos 1, es esta. Mi parábola desde el menos 2 hasta el 2, lo que viene de más arriba de la parábola ya no me interesa, igual que lo que viene más abajo de la recta tampoco, porque en este trozo vale esto. Y desde el 2, pues mi recta horizontal igual a 1. ¿Veis? ¿Vale? Eso sí lo vemos con el GeoGebra. Si, como yo lo he pintado, el único defecto de esto es que cuando tenemos una función, si os acordáis, nosotros en una función no podíamos tener un valor. Para un valor de x no podíamos tener dos valores de y. Y para un valor de x no podíamos tener dos valores de y. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que elegir uno con el que nos vamos a quedar. Que aquí no aparece en el GeoGebra, pero yo por eso lo he pintado para que lo veáis. Con cuál nos quedamos y con dónde. Y en cuál de ellas. Otra cosa que os quería comentar. En este caso, si os fijáis, esta función aquí es continua en este trozo. Aquí es continua en este trozo, porque si os acordáis tenía que pintarla sin levantar el lápiz del papel, ¿no? O de un solo trazo. Y esta también es continua. ¿Qué pasa? Que en este trozo de aquí es discontinua la función. Decimos que hay una discontinuidad de salto finito, porque salta de aquí a aquí. Y es un trozo relativamente corto, es decir, yo puedo calcular el salto de ese trozo. Lo mismo ocurre aquí, que también es discontinua esa gráfica en este trozo. Lo digo para los ejercicios que vais a tener que hacer después, que os voy a pedir las características, el dominio, la imagen, si es continua, si no es continua, para que lo sepáis, ¿vale? Lo tengáis en cuenta. Entonces, continuando con lo que os estaba diciendo antes. Si yo la pinto, me aparece eso de ahí. Fijaros, yo aquí, esta es mi recta, la parábola está este trozo y a partir de aquí esta recta. ¿Por qué aparece aquí los puntitos cerrados y aquí abiertos? Porque si os acordáis, cuando estaba cerrado yo cogía ese valor y cuando estaba abierto no lo cogía. Entonces en menos 2, ¿vale? En menos 2 yo voy a quedarme con este valor, no con este. Y así solucionamos el problema de que esto no sea una función, porque si cogiese los dos ya no sería una función, porque menos 2 tendría dos imágenes, igual que pasaría con el 2, que aquí también tendría dos imágenes. ¿Por qué cojo este y no este? Porque si os fijáis en la definición, menos x menos 1 es si x es menor o igual que menos 2. Es decir, el menos 2 está en este trozo y no en este. ¿Veis que aquí solo hay un menor que? Así que si yo quisiera calcular la imagen en menos 2, me tendría que quedar con esta y no con esta, porque el menos 2 está aquí. Menos 2 sería 2 y 2 menos 1 es 1. Que si os fijáis, en menos 2 la función vale 1, más o menos, porque esta la dibujo yo y estaba un poco así. ¿Vale? Si queréis verla en el GeoGebra, que se ve mejor, en menos 2 mi gráfica vale 1. Y no me quedo con este, porque yo he definido la función con menos 2 en esta de aquí. ¿Veis? Si lo hubiera definido en esta de aquí, si el menor o igual estuviera aquí en vez de aquí, ¿vale? Pues entonces el punto cerrado estaría aquí y el abierto aquí. Lo mismo ocurre en este. Si os fijáis, aquí está el mayor o igual que 2. Así que para 2 yo me quedo con esta, no con esta, que solo aparece el menor. Si apareciese aquí el menor igual y aquí el mayor, pues entonces aquí estaría el punto cerrado y aquí estaría el punto abierto. ¿Vale? Bueno, pues eso es uno de los ejercicios que os podéis encontrar. Que yo os dé una expresión de la función a trozo y vosotros tengáis que representarla.
Pero también podemos hacer al contrario, es decir, si yo tengo la representación, puedo dar esto, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues os lo explico por encima, que vosotros vais a tener que hacer este ejercicio. En el ejercicio 26, que vais a tener que hacerlo, lo pongo en la Moodle, dice, traza en tu cuaderno la gráfica de la función y estudia cuáles son sus características. Si os fijáis, es una función muy parecida a la que yo acabo de hacer, ¿vale? Entonces tendréis que pintar esta en este trozo, esta en este trozo y esta en este trozo. Y después tenéis que estudiar sus características. Es decir, una vez que la tengáis dibujada, tenéis que decirme su dominio, su imagen, si es periódica, si no lo es, si es continua, dónde no es continua, ¿vale? Todas las características, los máximos, los mínimos si los tiene, los puntos de corte, ¿vale? Lo que hayamos visto en las características y así vamos repasando lo que vimos al principio del tema y no se nos olvida. En el 27 ya la tenéis representada y lo que tenéis que hacer es darme la expresión. Si os fijáis son solo rectas, ¿vale? En este caso. Entonces, si tenéis esto y tenéis que darme la representación, pues lo primero que tenéis que hacer es marcar dónde están los puntos donde hay diferencia de la función. Aquí está menos 1, entre menos 1 y 2 y aquí pues está claro que está en menos 3, en 3 y ya de menos infinito a más infinito, ¿no? Es decir, yo tendría que ver qué pasa antes del menos 3, entre el menos 3 y el 3, ¿vale? Y entre el 3 y el más infinito, o lo más grande de 3, en este caso, ¿vale? Entonces, primero, una vez que tengo definido cuáles son los intervalos en los que se divide el dominio, pues luego yo tendré que ver qué pasa antes del menos 3. Pues que esta es una recta horizontal, pues a ver cuál es su ecuación. Y entonces yo pondré el valor de esa ecuación. Entre menos 3 y 3, pues esto es una recta que ya no es horizontal, sino que tendré que ver por qué puntos pasa, calcular su pendiente y con la pendiente y un punto por el que pasa, pues poder dar su ecuación. Y así también nos sirve de repaso para lo que hemos visto antes, que no se nos olvide. Y luego, ¿qué pasa más algo más grande de 3? Pues tenemos esta recta, que es lo mismo. Cogemos dos puntos por los que pasa, vemos cuál es su pendiente, sustituimos, calculamos lo que vale la n y tenemos la ecuación explícita y entonces ya pues podremos sustituir mi ecuación. Una vez que tengáis hecho eso, con esta también tendréis que calcular las características de la función, igual que antes. Si queréis coger los apuntes, que para eso los tenéis, y vais mirando dominio, imagen, si es periódica, si no lo es, si es continua, dónde no es continua, etcétera. ¿Vale? Dónde es creciente, decreciente, constante, si tiene máximo, si tiene mínimo. Bueno, pues espero que con esto tengáis suficiente para realizar la tarea y si tenéis alguna duda, me lo comentáis por la Moodle.